Buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Bueno, pensando en este evento y en el placer y el honor que es para mí estar aquí presentándolo, he pensado en varias preguntas, en varias formas de enfocar el tema y siempre he llegado a lo mismo. ¿Qué es hablar en público? O sea, ¿cuál es la razón por la que estamos hoy aquí 30, 40 personas? Un viernes a la tarde. Y entonces se va pensando elementos, se va pensando un poco pistas. Y en primer lugar he dicho, es algo complicado, o sea, es algo difícil. Yo de hecho antes odiaba hablar en público. Ahora me gusta, pero antes era un horror, antes lo odiaba. Y de hecho recuerdo exactamente un día, en más o menos segundo de la ESO aproximadamente, estaba en clase y tenía que hacer una exposición de la que dependía mi nota. Y fue un desastre espectacular. Y dije, wow, menos mal que es el último día de clase, que llega a ser el primero y se piensan que soy alemán. Soy un niño ahí de intercambio o algo. O sea, fue horrible. Segundo elemento que he descubierto un poco pensando. Es algo que da miedo. O sea, hablar en público es algo que bloquea, que paraliza. De hecho, se dice que el segundo miedo universal, después de volar, es precisamente este, hablar en público. Y en tercer lugar, me dije, o sea, siendo algo tan importante, tan vital y tan necesario, ¿cómo es posible que nadie lo enseñe? ¿Cómo es posible que se pase de este tema? Y no solamente esto, sino que además en el colegio, al que levanta la mano o al que pregunta, siempre es el raro y nos reímos de él y lo ridiculizamos. También, por supuesto, tiene cosas buenas. O sea, hablar en público para mí es una ventana a nuevos temas, es una ventana a la propia personalidad de uno, a expresarse, es un reto. De modo que, bueno, al final pensé que nos sobran razones para estar hoy aquí, de modo que bienvenidos al octavo evento Tizadú. Somos 4 personas las que comenzamos con esto, pero ahora somos muchas más y estamos contentos de haber creado una pequeña familia. Vamos a cumplir un año dentro de aproximadamente un mes y estamos, la verdad, contentos por vuestra presencia, por vuestra aportación y por todas las ideas que han surgido. Así que bienvenidos y ya vamos a dar paso al primer invitado. Él es Mikel Gorraiz, licenciado en Filosofía, es profesor de esta asignatura en FP, también profesor de Historia en Educación Secundaria y además saca tiempo para hacer, de modo un tanto irregular, según él, luego lo podrá explicar, el doctorado sobre el pensamiento del filósofo alemán Martin Heidegger, creo que se pronuncia así, no estoy muy seguro. Y entonces, bueno, os dejo con él. El profesor va a intentar poner sobre la mesa los presupuestos políticos, económicos y sociales que han llevado a esta desastrosa situación, por así decirlo, y su ponencia se llama ¿Crisis política o económica o simplemente social? Así que, bienvenido, Mikel, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, primero a todos, gracias amigo, a ti y a todos los que con vuestra presencia hacéis posible por los eventos Tizadú. También damos las gracias por este espacio para poder... ¿Perdón? ¿Se oye poco? ¿Se oye poco? Vale. Daros las gracias a todos por hacer posible Tizadú y pues la apertura que da a expresar, comunicar ideas y sobre todo pues la posibilidad que me da de compartir las reflexiones que bajo el título en modo de pregunta, precisamente, ¿no? Crisis política y económica o social, me han llevado un poquito a replantear la situación actual en un intento de dar una explicación. Antes de comenzar con el desarrollo, me gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones. Unas de carácter conceptual y otras de carácter estructural. A la hora de utilizar los términos, como por ejemplo son política o economía, ¿sigue sin oír? Vale. No se preocupe, voy a intentar hablar un poquito más alto que me cuesta. Antes de comenzar, simplemente quería explicitar un poco el sentido que yo doy a los términos política y economía. Cuando hablo de política, lo que me refiero es al conjunto de acciones que realizan las personas que conforman una sociedad justamente para constituir, guiar y originar esa sociedad, ¿de acuerdo? Mientras que cuando hablo de economía, quiero hacer referencia también a otro conjunto de acciones y de relaciones de personas, precisamente, pero con una finalidad determinada, asociarse, ponerse de acuerdo entre sí
tanto para la creación de productos y servicios como para el intercambio de estos y la obtención de un beneficio. Considero que es muy importante que tengamos en cuenta que es en la base de estos conceptos donde está su fundamento, es la realización de ellos por parte de las personas, para que nos encontremos realmente con algo factible, no con unas abstracciones como son la política, la economía, que son inmateriales y localizables y contra las que desgraciadamente parece que hoy en día nada se puede. En lo referente a la creación estructural, pues son tres núcleos temáticos los que configuran un poquito pues, la charla o la reflexión. Son la política, la economía y la sociedad, imbricados en este orden y de un modo que, bueno, espero sea más o menos claro y lógico a la hora de explicarlo. Bueno, desgraciadamente, pues el panorama actual, como podemos observar, tanto en noticiarios como en títulos y en periódicos, pues es bastante desalentador. Corrupción, corporativismo por parte de los partidos políticos, medidas económicas en detrimento pues, de las medidas de carácter social y pues, una gran cantidad de cosas que son inexplicables, o al menos desde mi punto de vista inconcebibles. Son estas precisamente las que están causando en gran parte de la sociedad un malestar, una indignación y una gran frustración. Entonces, la idea es, ¿por qué? ¿Qué reside en el origen de esta situación que estamos experimentando? Pues lo que reside es una gran contradicción. La contradicción, tal y como la veo, es entre los ámbitos teóricos. ¿Qué es o qué debería ser la política? Y, desgraciadamente, en el ámbito fáctico o práctico, ¿no? ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Parece pues, que a nivel teórico vivimos en una democracia representacional. ¿Basada en qué? En la soberanía popular, que mediante la participación del sufragio universal otorga poder a un conjunto de personas que las representan y toman esas decisiones políticas que van a guiar y orientar la vida de la sociedad por un supuesto bien común. Es decir, todos cogemos y como miembros de una sociedad o de un Estado, cada X tiempo vamos a votar a un conjunto de personas que se presentan pues, por un partido, que defienden un conjunto de ideas, las cuales se supone que si nos convencen, las votamos otorgando poder para que las lleven a cabo y las realicen por nosotros. El problema, que a nivel práctico o fáctico parece que esto no se cumple. Y es esto precisamente lo que causa nuestro malestar y nuestra frustración. ¿Cuáles son los motivos o los hechos que me llevan a pensar en la contradicción práctica frente a la teórica? Bueno, pues primero que hay un conjunto de personas que se deslegitiman con sus acciones políticas. Si yo voto a un representante, le delego mi poder político en virtud de que él me promete, mediante una promesa o un programa electoral, llevar a cabo un conjunto de acciones y luego no las cumple, para mí esa persona se deslegitima. Yo le he dado poder para una cosa y resulta que él adquiere ese poder comprometiéndose, pero luego no utiliza mi poder que le doy para llevar a cabo. Para mí es una persona que se ha deslegitimado, que ya no tiene, ¿de acuerdo?, el fundamento del apoyo, no me representa y no debería tener poder para hacer otras cosas para las cuales no ha sido elegido. ¿Ello qué me permite desgraciadamente experimentar? Una depotenciación de mi poder político. Resulta que yo lo he delegado, lo he otorgado, entre comillas, decidido no hacer uso para que otro lo haga por mí. Y resulta que a la hora de pedir responsabilidades, a la hora de pedir cuentas o de poder tener un posible acercamiento, este es inexistente. Hemos delegado, hemos fundado, hemos dado poder de una manera desgraciadamente jerárquica y unidireccional. Ese poder no nos vuelve y desgraciadamente no tengo la exigencia o la posibilidad de pedir responsabilidades. ¿Qué me queda? Esperar 4 años, el final de una legislatura, ¿para qué? Para castigar, entre comillas, o no mostrar mi apoyo a ese conjunto de personas votándoles. Lo cual creo que es injusto y muestra que desgraciadamente he perdido mi participación política. Si me toqué sobre aquí. Vale. Otro de los problemas que veo es el de la falsa participación política. Nadie dudaría de que la democracia es el sistema político más abierto y participativo. Pero a nivel representacional,
¿qué es lo que nos da a elegir o nos permite? Un derecho al ejercicio político. ¿Pero cómo? Yo lo veo de un modo quizá un poco radical. O dedico mi vida a una carrera política para poder afiliar a un partido, gracias a una meritocracia, formar cabeza de lista, salir elegido y representado para poder tener un poder político y fáctico que me lleve a tomar decisiones y hacer cosas por la configuración del bien público y común, o si no, lo único que puedo hacer es cada 4 años delegarlo en otra persona, ¿de acuerdo?, mediante votación. Entonces creo que es justamente el hecho de que se me asegure un derecho o un poder bajo la posibilidad de participar de un modo u otro lo que los está imposibilitando. Cosa que también no solo me causa frustración y malestar, sino que me da una conciencia clara de que o el todo o la nada no es una decisión posible, o al menos un modo participativo, ¿de acuerdo?, de llevar a cabo la democracia. Sin embargo, ¿por qué persiste este sistema democrático representacional que parece que tan contradictorio es? Pues a mi modo de ver, por varios motivos. Uno histórico, otro fruto del desconocimiento, de la ignorancia quizá, por parte de todos, y pues otro de carácter económico. Bueno, si echamos un poquito la vista atrás, en la reciente historia de Europa hemos visto diferentes alternativas o sistemas políticos, de carácter sobre todo absolutista o dictatorial. ¿Qué problema tenemos? Bueno, los sistemas monárquicos absolutistas o frutos del Imperio Ruso, ¿qué mostraban? Nos mostraban una imposibilidad de participación política, pero sobre todo nos presentaban el no reconocimiento del individuo. Un conjunto de personas pertenecientes a un estamento social ni siquiera tienen unos derechos, que tienen unos privilegios, mientras que el resto de la población, a nivel individual, a nivel de reconocimiento de derechos o de existencia, no existe como tal. En contraposición, ¿qué tenemos? Pues tenemos todo tipo, desgraciadamente, de dictadura, tanto nacional socialista, nacional, inclusive el proletariado, el comunismo, ¿de acuerdo?, etcétera, etcétera. Este conjunto de concepciones políticas, claro que recogen al individuo, pero solo en una dimensión, en tanto que miembros configuradores pasivos del Estado, es decir, existe reconocido en tanto miembro del partido único o del Estado. No importa para nada, no tiene sentido el hecho de que tengas una dimensión particular. Hasta tal punto no es respetada ni siquiera reconocida esta dimensión particular, por lo que la vida privada queda reducida simplemente a lo público. El desconocimiento, quizá, de lo que sea la democracia, nos lleva a pensar que esto tiene algo positivo y que el único modo de llevarlo a cabo es realmente la democracia representacional. ¿Qué tiene de positivo la democracia? Que es la forma política que reconoce la individualidad, reconoce a todos y cada uno de los individuos, no solo como sujetos de derechos, libertades y deberes, sino a nivel personal. Nos da ese ámbito de respiro y de reconocimiento como personas con valor. Sin embargo, el hecho de que la democracia representacional, esta que estamos criticando entre comillas, por contradictoria, se presente con el monopolio de toda la democracia, es lo que nos vuelve a poner en esta situación un poco de contradicción. Como es la única que lo reconoce, es la única posible, es la única que conozco y que, entre comillas, sé ejercer sin ejercer, es quizá la peor, o sea, la mejor de las peores formas, ¿no? Y esto, desgraciadamente, creo que es un engaño. ¿Qué tendríamos que pensar? Pues que sea, en esencia, la democracia. Para ello podríamos recurrir un poquito a la definición etimológica de democracia. Democracia es un vocablo griego formado por dos palabras con sentido independiente, como son demos y kratos. Demos hace referencia a pueblo, al conjunto de personas que constituyen una sociedad y que la configuran. Y kratos, hace referencia al poder de gobierno, de constitucional, ¿de acuerdo?, pero ejercicio mediante la autoridad. En tanto que tú eres miembro de algo y participas, tienes el derecho y poder de configurarlo. Hay otro concepto de poder, como es arcos, que es el poder ejercido mediante la violencia y la fuerza, como sería el que utilizan los vocablos como monarquía, oligarquía, etcétera, etcétera, pero que no implican para nada ni el respeto, ni la participación, ni la autoridad. Después de esta pequeña reflexión acerca de la democracia, creo que cabe destacar
precisamente el concepto esencial, es decir, esa fuerza creativa, creadora y configuradora lleva a cabo mediante la participación de quienes configuran la sociedad y quieren dirigir la vida común sobre la cual van a constituir precisamente su vida individual. Eso es lo importante, lo que me gustaría resaltar. Entonces, en tanto que no podamos participar de aquello de lo que formamos parte, no estamos ejerciendo nuestro derecho o nuestro poder político. En referencia a la economía, como uno de los motivos que ayudan a la perduración de la democracia representacional, pues yo he de decir que creo que justamente es la democracia representacional el sistema de organización político y social que mejor se subordina y más conviene a un sistema de relaciones económicas denominado capitalismo liberal. Y esto, pues, puedo intentar justificarlo por varios motivos. Primero, pues porque a la democracia, en tanto sistema político que reconoce en exclusividad al individuo, también subyace un concepto de este como sujeto de libertades y derechos. El problema es que lo reconoce como ese sujeto de derechos y libertades simplemente por el hecho de ser miembro de un Estado, no por participar de una sociedad y de configurarla. Es decir, según esta concepción, el sujeto de libertades y derechos puede serlo con total independencia de la sociedad, de la que no necesita ni participar, ni sentirse parte, ni estar integrado para disfrutar de esos derechos. Ello, desgraciadamente, ¿a qué nos lleva? Justamente a la reducción o a la destrucción de lo que sea la sociedad y el bien común, o una reducción de esta a un conjunto de individualidades que nada tienen por qué tener de común entre sí, cada una de las cuales disfruta de sus derechos, ¿de acuerdo? Y a un bien común concebido como una suma de bienes particulares, individuales y sus intereses, lo que para mí considero es justamente una negación de la sociedad y del bien común. Esta falsa conciencia, precisamente, ¿no?, de la individualidad y de la existencia con total independencia de la sociedad es lo que nos lleva a concebir el otro como un extraño, como alguien externo a mí con quien no tengo por qué tener relación, ni siquiera empatía ni solidaridad. ¿Y ello a qué me va a llevar? A una total insolidaridad social. El otro es un extraño que no me configura, de que no necesito para yo poder existir y poder disfrutar de mis derechos y libertades, y con quien nada tengo que compartir ni voy a crear, configurar o guiar. Entonces creo que esa es una de las bases que ayudan justamente a que el sistema económico en que vivimos, pues desgraciadamente, pueda tener más aportes. Vale. ¿Qué relación puede tener esta concepción de individuo con la política y la economía? Pues que precisamente si no hay sociedad, hay una suma de bienes individuales, de intereses particulares, los gobiernos pueden tomar medidas de carácter económico priorizándolas sobre las medidas de carácter social. ¿Por qué? Porque al final la economía es algo que afecta a los intereses de cada uno de los miembros de una sociedad, mientras que parece que la desgraciada situación social solo afecta a los intereses particulares de aquellos afectados, que no son la totalidad. Por lo tanto, si hay una insolidaridad en la que yo no me siento miembro de algo con lo cual me identifico y con lo cual puedo empatizar, lo que ocurre es lo siguiente: no me importa que mi gobierno, aquel del que no participo, a que no tengo responsabilidades y no me permite participar, ¿de acuerdo?, tome decisiones que, como a mí no me afectan, ¿de acuerdo?, no me hagan solidaridad. Entonces, eso es justamente lo que creo es el triunfo del sistema capitalista sobre la democracia representacional. Otra consecuencia de todo esto es la despreocupación por lo público común. Si precisamente está primando el individuo con sus intereses particulares, con sus derechos y libertades, el problema es que lo público, lo común, es aquello extraño a mí de lo que no participo y no siento como mío, en tanto que privado, por lo cual no me preocupo. Y como el ejercicio del poder político y configurador de este ámbito lo he delegado en otros, son otros quienes lo deciden, quienes lo constituyen y quienes desgraciadamente lo hacen privado y suyo, aunque sea público común de todos. Y eso es algo muy importante que tenemos que recuperar. Otra de las consecuencias bastante grandes es que la limitación de la sociedad a un Estado
o a un conjunto de estados asociados, aun y todo se ve limitada. ¿Frente a qué? Frente al universal que hay en la actualidad, que es la economía. Unos le llaman globalización, yo prefiero llamarlo universalización. El poder de actuación lo tenemos limitado a un estado, conjunto de estados, ¿de acuerdo?, que desgraciadamente se ven en inferioridad frente a otro poder que es de carácter universal, en este caso la economía. Y esta economía, precisamente universal, mantenida gracias a nuestro esfuerzo individual, es el sistema económico capitalista en el cual nosotros participamos. En su origen, el capitalismo no es una concepción negativa, sino que es positiva. Es el intento de aplicar el concepto de libertad individual a un nuevo ámbito, el ámbito de la economía. Si primero, gracias a los movimientos de carácter liberal y nacional, se consiguió el respeto, ¿de acuerdo?, y el reconocimiento de los derechos políticos e individuales de las personas, lo que se pretende con las teorías librecambistas que fundan el capitalismo es la aplicación justamente de esta libertad y del derecho de actuación del individuo al ámbito de la economía. Para ello se va a basar en un conjunto de principios, como son precisamente que el Estado, que hasta ahora daba privilegios y monopolios a unos pocos, ¿de acuerdo?, no se entrometa en la economía, para que haya una igualdad de libre competencia, de acceso a la economía, de derecho, de participación por parte de todos. Otra cosa que se pedía era la no existencia o la eliminación de barreras estatales, de aranceles, etcétera, etcétera. Y lo que no se pedía era sobre todo una regulación. ¿Por qué? Porque hay una teoría de autorregulación del mercado por parte de la ley de la oferta y la demanda. A todo esto subyace una concepción también aparentemente bastante positiva. Las teorías libercambistas se basan precisamente en la competitividad o en la competición, lo que se supone que es el fundamento tanto del bien individual como del bien común, comprendido de un modo determinado. Si es mi competición con otro lo que me lleva a sacar lo mejor de mí para sobrevivir en el mercado, poder sacar un máximo beneficio, que mis productos sigan adelante, ¿de acuerdo?, ello va a traer una recompensa, y es la siguiente, que el bien común de los consumidores se va a ver reflejado en que van a tener a su disposición mejores productos, mejores servicios a un precio más reducido, más competitivo. Sin embargo, estos intentos de aplicar la libertad y la igualdad de derechos al ámbito de la economía, creo que desgraciadamente han dado lugar a un conjunto de contradicciones y de injusticias. Y creo que es justamente contra estas con las que deberíamos pensar o contra las que deberíamos actuar. Entre estas, pues primero el hecho de que el capitalismo está basado y está sostenido sobre esa concepción radical del individuo, ¿de acuerdo?, sujeto de derechos y ahora también de derechos y de condiciones para el ámbito económico. Sin embargo, ¿cuál es el primer problema? Que ese aseguramiento de la igualdad de derechos en la participación económica no asegura una igualdad de condiciones, lo que ya nos sitúa en, primero, una concepción de competición, de lucha para con el otro, que no es de igual a igual. ¿Qué subyace también a la concepción capitalista y económica de la realidad? Una reducción de esta a la producción. Es decir, todos los recursos naturales, los recursos humanos, son reducidos o conceptualizados como medios para la explotación y obtención de un beneficio. El planeta se convierte o se reduce simplemente a un conjunto de materias primas, de fuentes de energía que son localizables por todo el mundo y que se pueden adquirir de un modo determinado. Pero, ¿qué son las personas? Las personas, aparte de ser mis competidores, solo pueden ser otra cosa: fuerza de trabajo. Son los medios que yo puedo utilizar, ¿de acuerdo?, para explotar y sacar un beneficio de su trabajo. Es lo único por lo que me interesa, puesto que como son ese otro con el cual convivo, pero no vivo, es extraño a mí y del cual puedo necesitar para competir o para explotar, lo que tenemos es nuevamente un reforzamiento de esa insolidaridad social.
la lógica interna de este sistema económico, además, es precisamente en la obtención del beneficio, basada en la sobreproducción. Es decir, cuanto más compren materias primas o fuentes de energía a mayor escala, mejor precio me harán. Cuanto más optimice los medios de producción que tengo y la fuerza de producción contratada para creación de servicios y de productos, más competitivo seré, porque me saldrán más baratos, más los optimizaré. ¿A costa de qué? Pues desgraciadamente quizá del mundo y de las personas, en algunos de sus ámbitos. Quizá en los que los hagan más personas, ¿de acuerdo?, y menos individuos. Vale. Esta desigualdad inherente al capitalismo, ¿de acuerdo?, lo que da lugar es precisamente no ya a que dos personas puedan competir entre sí estando en una desigualdad de condiciones, sino al hecho de que puedan existir pocas personas con un poder económico tal que puedan determinar las condiciones de vida de millones de personas. Es decir, puede haber grupos que pueden determinar las condiciones de vida de estados o de asociaciones de estados. ¿Por qué? Precisamente por la universalidad de la economía frente a la limitación de la actuación de los estados. Creo que eso es algo bastante importante. Pero sobre todo lo que me gustaría recalcar es el hecho de que hemos olvidado que la economía la conformamos, la constituimos, la fundamentamos y la mantenemos nosotros. Porque no son más que un conjunto de relaciones artificiales, al igual que el dinero que no tiene un referente real. Tanto el modo de relacionarnos económicamente como los medios que utilizamos son simplemente fruto de un acuerdo. Y es importante que lo tengamos en mente. Es precisamente, ¿de acuerdo?, aquí donde entra la reflexión en torno a la sociedad. ¿Por qué no nos bajamos de este sistema económico que domina la política? ¿Por miedo a perder algo o por miedo de dejar de ganar algo? ¿De acuerdo? El desinterés, ¿de acuerdo?, social en la participación de la política, en el ámbito común, llevado a cabo de un modo muy común, mediante la delegación de poder en unos pocos, ha hecho que desgraciadamente algunos de esos pocos se vean impunes y puedan hacer del bien público y común, del cual la gente no tiene conciencia alguna, un medio para su beneficio propio, si no directo e instantáneo, a largo plazo, ¿de acuerdo?, quizá beneficioso. Y esto, hay que tener en cuenta, lo lleva a cabo nuestra pasividad, ¿de acuerdo?, y quizá la falta de conciencia de las personas en quienes delegamos. ¿Cómo me represento la sociedad para que podamos haber llegado a este punto? Pues me la represento como un conjunto de burbujas, y además un conjunto de burbujas contradictorias. Ya que no hay una sociedad, una entidad común con la que me sienta identificado y de la cual derive tanto mi identidad como mis bienes individuales, en tanto que participo de la ley que establece sus condiciones de posibilidad, lo que me encuentro es con un conjunto de individuos que pueden chocar o no chocar con mis intereses o con mis bienes particulares. Pero resulta que en mi burbuja, es decir, ese conjunto de relaciones, ¿de acuerdo?, limitado por aquellas personas con las que puedo tener una acción real, en las que empatizo, en las que me enriquezco, con las que me configuro, ¿de acuerdo?, y de las que disfruto, es justamente en medio de ¿qué? En medio de una gran cantidad de individuos con los cuales, ¿de acuerdo?, no soy ni solidario, ni empatizo, ni tengo relación alguna. Es decir, todo lo bueno de la sociedad soy capaz de limitarlo a un ámbito de acción y conceptualmente sufrirlo dentro de una gran cantidad de individualidades, sin ver la cantidad de posibilidades de enriquecimiento, de solidaridad, de empatización, ¿de acuerdo?, que me pueden ofrecer. Y bueno, pues, ¿cuál sería un poquito la conclusión, ¿no?, de toda la charla? Pues sería que básicamente son los peligros del individualismo. Que no quiere decir que haya que anular al individuo, ¿de acuerdo?, para fomentar la identidad social. Quiere decir que tenemos que tener conciencia de que somos individuos, de que somos posibles sobre la base de una sociedad
en la cual podemos mantener nuestra identidad, con la cual nos configuramos y con la cual tenemos una responsabilidad de configuración, de participación, ¿de acuerdo? Y de solución de todo tipo de problemas y de decisiones, que tanto la organización política y económica, ¿de acuerdo?, de este mundo depende de nosotros, que precisamente no son esas abstracciones, ¿de acuerdo?, contra las que no se puede luchar, que bien es verdad no elegimos la sociedad, el sistema en que nos vemos, ¿de acuerdo?, insertos del nacimiento, pero sí tenemos que tener conciencia que es algo que lo formamos todos y que podemos empezar a cambiarlo. Muchísimas gracias.